en primer lugar, el tema de la contaminación atmosférica de la ciudad está vinculado con el transporte. Y evidentemente, mientras menos se use el transporte privado y más se use el transporte público, pues mejor calidad del aire va a haber, mejor movilidad y mejor servicio a los habitantes del Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente retoma el proyecto de los corredores, pero lo retoma como una medida ambientalmente amigable por todo lo que traíamos ahí de contingencias ambientales. Entonces la idea era constituir un sistema de transporte masivo, más eficiente y no tan caro como es el metro, porque el metro es evidentemente el sistema de transporte más eficiente, pero es sumamente oneroso. Hicimos una primera selección de alrededor de 10 corredores, cuando mucho, y sobre esa primera selección se gestionó todo un proceso de evaluación formal en el que participaron todas las agencias involucradas. Por supuesto, la Secretaría del Medio Ambiente, CETRAVI, los organismos del Gobierno Federal, el Metro, RTP, Transportes Eléctricos, y la Secretaría de Obras y Servicios, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, en este grupo de trabajo se fue pues, generando un esquema de trabajo de qué cambios jurídicos tenía que haber, cómo podría desarrollarse y cómo podíamos establecer una primera mesa de trabajo con los concesionarios. Se consideró importante que en el corredor seleccionado no hubiera una cantidad muy grande de rutas, de tal manera que el proceso de negociación con los concesionarios se facilitara y fuera viable su implementación en el corto plazo. Que se tuviera un espacio físico lo suficientemente generoso para que pudiese plantarse ahí o construirse ahí estaciones, carril confinado y una serie de cuestiones adicionales como pasos peatonales, etc. Pero muy rápido se empieza a detonar de que Insurgentes es más viable, y es más viable por muchas razones. Una de ellas, importantísima, es que en Insurgentes solo estaba la Ruta 2. En ese sentido, Insurgentes tenía una de las mejores condiciones, en tanto que estaban operando sobre la avenida Insurgentes solamente algún ramal de la Ruta 2 y la red de transporte público de pasajeros. Y finalmente resulta que Insurgentes, considerando la importancia que tiene, la cantidad de personas que manejaba, que cumplía con estas características físicas y que además se tenía, digamos, la participación de la Ruta 2, una de las rutas más fuertes dentro de la ciudad, pues cumplía prácticamente con todo ese tipo de cosas. Tuvimos una primera reunión con el que entonces era el líder de la Ruta 2. Las características apuntaban que Heriberto Flores, que todos conocen como El Pollo, él ya tenía su empresa, donde estaba organizada por su propia familia, donde los socios íbamos a ser socios B, no socios A. No teníamos voto, solamente voz. Cuando se iniciaron las pláticas ya de manera formal, a mí don Heriberto Flores me hizo mención: lo de Insurgentes déjamelo a mí, yo me hago cargo de esto. No vayas a asistir a las reuniones, todas las reuniones que haya con relación al corredor, yo me hago cargo de ellas. Y tuvimos la reunión con el líder de la Ruta 2 y entonces un grupo de concesionarios se molestaron porque el gobierno estaba hablando solamente con el líder y no estaba hablando con el resto de los concesionarios. Esto lógico que a nadie nos gustó. Nos obligó prácticamente a un grupo pequeño a empezar a estudiar y a armar la empresa por nosotros mismos. Y fuimos convenciendo, la labor que hicimos, convencer a los socios que se unieran al proceso que estábamos organizando. Acudí con la doctora Claudia Sheinbaum, le hice de manifiesto mi inconformidad y como secretario general de la Ruta 2 estaba en pleno desacuerdo de cómo se estaban llevando a cabo las mesas de trabajo. Nos fueran a ver y entonces nuestro planteamiento fue, pues, ¿por qué no hacen una asamblea del ramal de la Ruta 2 que corre por Insurgentes y decidan los propios concesionarios quiénes van a ser sus representantes para hablar con el gobierno? Y nosotros nos vamos a intervenir de ninguna manera más que como observadores en esas asambleas, porque no tenemos ningún interés sino que se lleve a cabo el proyecto. Su servidor tuvo que citar a una asamblea general de socios del ramal de Insurgentes, en el cual, con presencia del secretario de Transporte,
la secretaria de Medio Ambiente, de todas las autoridades de transporte del Distrito Federal, se llevó a cabo una elección y elegir un consejo de administración. Incluso la primera reunión con Jesús Padilla no lo dejaron entrar a la reunión, porque él era oposición, ¿no? Y es grato que él logró sobrepasar esto y se tornar un gran líder de los operadores. Cuando nosotros iniciamos y la gente nos ratificó, me acuerdo claramente cuando Jesús les dijo: señores, les agradecemos mucho su confianza. No los vamos a defraudar. Vamos a demostrar con hechos y ustedes nos van a juzgar con lo que estamos haciendo. Y ahí fue donde el actual CISA, que entonces eran concesionarios insurgentes, pues en realidad ganan la mayoría en la representación de esa asamblea que se hace, y entonces con ellos es que se empieza la mesa de negociación. Lo primero que llegó, nos llamaron a una mesa de trabajo, nos informaron, primero nos regañaron por la manera como se prestaba el servicio, y segunda nos notificaron que se iba a crear este corredor. Y ahí es donde, me acuerdo, empiezan las pláticas con los concesionarios. Se involucra CETRAVI, estaba Joel Ahumada, estaba Luis Ruiz, Costinica también muy activo en todo el proceso de negociación. Que la negociación con los transportistas es, digamos, que la punta de lanza de muchas cosas. En ese momento, cuando tú empiezas a platicar con ellos y les empiezas a plantear el proyecto, pues viene una actitud de escepticismo, ¿no? Pero la negociación con los transportistas básicamente la llevó la Dirección de Transporte, que en ese momento estaba como responsable el ingeniero Luis Ruiz Hernández. En la Dirección General de Transporte, que me tocó presidir, platicamos con ellos en relación a las características del sistema y del proyecto. En el momento que se anuncia un proyecto en el cual se convertiría la vialidad de Insurgentes en un sistema de carriles confinados con autobuses de alta capacidad, el impacto para los concesionarios fue: voy a perder mi negocio. Cuando manejan un cambio, pues nos dio temor, porque era el sentir, por lo menos por la desconfianza que teníamos tanto en autoridades y en nuestros líderes, en que perdiéramos el patrimonio o el sustento de nuestras familias. Nuestra idea no era esa, era sabemos que los concesionarios de microbuses, de autobuses, le han prestado a la ciudad un servicio durante muchos años. En primer lugar, no había una experiencia en el país al respecto. Fuimos los pioneros. Teníamos que dejar de ser asociación civil para convertirnos en una sociedad mercantil. Teníamos que agruparnos como una empresa. Sí causó mucha incertidumbre y temor en el transportista y en lo personal. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos acostumbrados a que de inmediato y diario tuviéramos un ingreso. Pero fue un proceso de pelearse con la autoridad, o sea, discutir el sistema, de pelearse con los socios que no eran afines a nosotros, convencer a los socios que sí eran afines de que era un proyecto viable, y además pelearnos contra Heriberto y su planilla, contra la empresa. Regularmente nosotros los transportistas, el primer miedo que teníamos era entrarle a esa figura de orden, de organización, a esa figura de que tienes que pagar tus impuestos de manera formal, a esa figura de que alguien tiene que administrar tus recursos. Nos dijeron las autoridades: el proceso va con ustedes o sin ustedes, pero el proceso va. Eso para nosotros nos marcó rotundamente, porque nos obligó prácticamente a entrar en el proceso. Ya cuando trasciendes esa situación en la que dices, bueno, está bien, vamos a participar, entonces ya viene la parte en la que dices, te tienes que conformar como empresa, y entonces ahora sí vamos a negociar cuánto hay que pagarte para que ese negocio que antes tenías
como microbusero, ahora te sigue representando lo mismo más, ahora pero ya organizado de diferente manera. Y eran de 2 a 3 días por semana que había que acudir para que nos pudieran explicar de un modelo financiero que no entendíamos en lo absoluto en aquel momento. No creían que este proyecto se podía materializar, que verdaderamente se les contemplaba como candidatos a accionistas y tampoco creían que tenían la capacidad de integrar una sociedad mercantil y prestar un servicio de alta calidad como lo es ahora. Entonces era difícil que ellos concibieran que iban a ir por los carriles centrales y que iba a haber paradas exclusivas y que iban a cobrar de manera diferente y a operar de manera diferente. Permisionarios, hombres camión de ese momento, pues había que trabajar muy de cerca, había que concientizar de cultura que venía de décadas atrás, de formas de trabajar, que en su momento era un éxito para ellos, de eso habían vivido generacionalmente. Entonces hubo una primera fase de capacitación que era básicamente platicarles en qué consistía el proyecto del BRT, cómo era técnicamente este asunto de los carriles confinados, de las paradas en estaciones y terminales, del rigor tecnológico que se tenía que enfrentar con un tipo de vehículo articulado, con ciertas características. Había que acercar la tecnología y darles confianza a CISA, ¿no? Y a los accionistas de cómo funciona el BRT y cómo funcionan los autobuses, y se hicieron viajes a diferentes partes de Latinoamérica donde ya era una realidad el sistema BRT para que vean de qué se trata, ¿no? Y aprendamos juntos. La negociación en realidad duró prácticamente 1 año y medio, desde que iniciamos planteándoles cuál era el proyecto. Desde nuestra perspectiva siempre hubo una idea de involucrar a los concesionarios. Todo compañero que tenía una concesión se convirtió en una acción. Y esa fue la formación del listado de cada uno de los compañeros que quedaron como accionistas. Entonces llegó un momento en que las pláticas de negociación entre los concesionarios y los funcionarios de la CETRAVI permitió que entendieran, primero, que no se les iba a arrebatar su patrimonio. Antes, al contrario, se les estaba privilegiando en un proceso que pudo haber sido anónimo. Ese enramaje jurídico, la decisión de los concesionarios de convertirse en empresa, qué tipo de empresa, cómo cada uno de los concesionarios tenía las acciones de acuerdo al número de microbuses que tenían, cómo los microbuses viejos fueron chatarrizados para que tuviera sentido, cómo las otras rutas de Insurgentes que tenían un pedacito de Insurgentes se podría redefinir la ruta. Es decir, ese proceso pues, fue muchas horas de dedicación de todos. Entonces convencerlos no fue fácil, pero ellos tuvieron credibilidad, ¿sí?, en las acciones de gobierno. Entonces, esa yo creo que la parte más difícil fue el poderle bajar a toda la gente la información, pero nosotros teníamos el temor de que se nos fuera a cansar la gente y no nos prestara atención. El principal problema que enfrentamos el Consejo era la credibilidad, que la gente creyera en nosotros, porque esto es un proceso que se ha dado, no teníamos experiencia, la mayoría de nosotros. Hay que reconocer que Jesús Padilla tuvo la capacidad de conjuntar los intereses de todos, de darles esa confianza inicial, de empezar a negociar con las autoridades. Y yo creo que aquí hay algo que hay que reconocerle a la dirigencia de la Ruta 2 en ese momento. A pesar de todos los prejuicios, a pesar de toda la circunstancia que se presenta en términos de desconfianza hacia un proyecto de gobierno, la apertura que tuvieron para aceptar un proyecto. La confianza se gana cumpliendo, ¿sí? Y nosotros aseguramos que en ese proyecto
ellos iban a continuar ganando. Sí teníamos ese temor, pero teníamos una obligación y una necesidad propia también de enfrentar las cosas y poder ver, y dicen que todo lo desconocido causa temor. Se empezaron a visualizar como potenciales empresarios. Entonces nos tocó de manera muy directa platicar casi en lo particular, en algunos casos con cada uno de ellos, en algunos otros casos con grupos de ellos, y podemos decir con mucha satisfacción que no menos del 95% se convencieron y participaron en el proyecto. Cuando ellos toman la decisión de conformarse como empresa es algo fundamental, porque en ese sentido ya es posible formalizar muchas cosas, su participación, el pedimento de los autobuses, el establecer, por ejemplo, que de acuerdo con los ingresos que tenga el corredor, también se va a poder solventar los ingresos de la empresa, porque no podemos olvidar que para ellos sí se tiene que seguir siendo un negocio. Y al final, pues fue, por supuesto, la parte definitoria, ¿no? En tanto que lograron que los concesionarios que en ese momento daban los servicios insurgentes se sumaran al proyecto. Y empezamos por un lado a ir avanzando mucho el estudio ejecutivo, por otro lado avanzando las conversaciones con los concesionarios, pero no fue hasta un día en agosto, que ese día ya no me acuerdo, ya teníamos como más de 2-3 meses sentados cotidianamente leyendo los contratos, que Andrés Manuel realmente anuncia que va a haber corredor. A mí me llega el tema de corredor insurgentes a partir de una instrucción específica del licenciado Andrés Manuel en una reunión de gabinete. Esa etapa me tocó llevarla a mí personalmente con 2 compañeros más. Definitivamente, y esto es en todo el Distrito Federal, no sea en el interior de la República, como sea, somos muy morosos. La gente, tenemos hasta 5 nombres en nuestras concesiones. La CETRAVI, evidentemente, que era quien había venido trabajando este proyecto directamente con el licenciado Jesús Padilla, que se habían empezado a hacer ya reglas de operación, se había concebido cómo se podría hacer esta transición, cómo llegar a la chatarrización de los microbuses, cómo convencer a los dueños de los mismos para que pudieran recibir este financiamiento y esta paga por sus unidades. Mucha gente no contaba más que un papel simple donde le habían cedido un documento. No tenía título concesión, no tenía la tarjeta de circulación a su nombre. El autobús o el microbús tenía 2-3 motores anteriores y no el que tenía registrado. Entonces, cuando se chatarriza, tenías que tener el número de motor, el número de serie, a tu nombre, todo. Todavía pasábamos por muchas cosas, porque llegaban a veces los dueños de unidades que nos decían, ¿pero por qué la voy a chatarrizar? Si está muy bueno, mi micro está buenísimo, yo me lo llevo a Morelia, lo vendo, me lo llevo a Guerrero, en fin. Y yo lo vendo sin ningún problema, pero teníamos que cumplir con las reglas del programa. Fue un proceso que nos llevó cerca de 6 meses y la gente de Popotla nos brindó mucho su apoyo para salir adelante. La gente de CETRAVI nos ayudaron muchísimo, no pusieron muchas trabas, nos dieron toda la facilidad para salir adelante. Afortunadamente lo logramos. Básicamente el área de operación de RTP, las áreas de planeación y de regulación de transporte de la Secretaría de Transporte y Vialidad y el área jurídica de seguridad pública, nos quedamos en el final del camino y contribuimos con el grupo de seguimiento, que ahora es el organismo Metrobús, para materializar la línea 1. No olvidemos que Insurgentes, siendo el pionero de esta situación, tuvimos que ir descubriendo muchas cosas en el camino, ¿no? Cosas como ir revisando las reglas de operación, se hicieron con un espíritu, pero ya en el momento del funcionamiento dices, híjole, hay que hacer algunos cambios, ¿no? O los criterios, por ejemplo, cómo vas a revisar los autobuses.
pero no teníamos experiencia en las cajas de transmisión, no teníamos experiencia en nada. Todo esto se dio a raíz del tiempo. Posteriormente, cuando arrancamos ya el proceso, después de los camiones ya tenerlos, fue necesario que todo el consejo viajáramos a Colombia. Cuando llegaron las primeras unidades ya de Volvo Tultitlán hacia aquí, bueno, es una emoción que causa el platicarlo de mi persona, porque yo le decía a algún compañero que tenía al lado ahí, oye, pellízcame, porque se veía muy hermoso el bajar todas las unidades por aquí, por Indios Verdes. Yo me acuerdo que Insurgentes no tenía techo. Me acuerdo perfectamente que ninguna de la estación tenía luz. No había torniquetes, o sea, realmente la inauguración fue muy forzada, pero creo que fue ¿cómo decirte? Dentro de todo el riesgo, creo que fue un acierto, porque nos dio tiempo para poder arreglar sin que hubiese un ciclo político difícil de por medio. Era un tema político, si recordamos toda la coyuntura en la Ciudad de México, y entonces también del empuje que tuvo la Ciudad de México, y tenemos que reconocer que había voluntad política para hacerlo. Cuando empezamos no había un precedente en la ciudad de cómo funcionaba el Metrobús. Pero en verdad tuvimos una mejora extraordinaria en 2 semanas, pero hubo que disponer tiempo, condición, voluntad y mucha toma de decisiones en corto plazo, y en 3 meses estábamos muy estables. Cuando iniciamos a operar Insurgentes, estábamos operando alrededor con 70 autobuses aproximadamente, una demanda de 230,000 usuarios. Hoy tenemos más de 160 autobuses operando y cerca de los 500,000 pasajeros transportados. Yo creo que a 10 años nos encontramos ya desde hace por lo menos unos 3 en este proceso de reingeniería. CISA ha crecido mucho. Antiguamente nos preocupaba que salieran las unidades al servicio, que tuviéramos los operadores disponibles, suficientes y bien capacitados para el servicio. Ahora tenemos otro tipo de intereses. Somos una empresa certificada en ISO 9000, lo cual nos genera un compromiso adicional por mantener una calidad de servicio. Claro, CISA ha jugado un papel fundamental. Una, por el liderazgo, por la claridad del grupo, porque ha tenido disposición de aprender y en el primer momento afrontar todo eso, pero luego en hacerse una buena empresa. CISA se distingue mucho de las otras empresas del sistema, en tanto que ha hecho una gestión muy eficiente de sus recursos. Una empresa con una estructura administrativa, técnica y operativa muy sólida. Y hoy por hoy son un líder de opinión. Yo creo que CISA se tornó una empresa que se está sirviendo también de ejemplo, ¿no? CISA se está cambiando y se está moviendo por otras partes. Sobre todo tiene la visión no solamente de ver hacia adentro de la empresa, sino colaborar con el sistema de transporte de la Ciudad de México. CISA es una empresa que se mantiene a la vanguardia en la exploración de tecnologías. CISA se ha posicionado bien como, digamos, estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, porque ha detectado que eso le genera oportunidades, o sea, oportunidades de negocio, oportunidades de posicionamiento. Y CISA pienso que tiene una visión estratégica en el sentido de que pues, no solamente es operar los buses, sino posicionar el tema a nivel nacional, ser un referente. Hoy por hoy yo creo que CISA tiene pues un reconocimiento muy amplio, no solamente dentro de Metrobús, sino, bueno, pues, yo he tenido la oportunidad de salir de la ciudad e inclusive del país, y ya resulta ser referente en muchos de estos casos, ¿no? Como una de las empresas más propositivas. Son un punto de referencia en donde vienen diferentes operadores, diferentes autoridades de diferentes partes del mundo a ver cómo opera. Porque CISA empieza y luego creo que ha tomado un liderazgo CISA y también Jesús Padilla en empujar el tema que ha sido muy importante.
porque ha dado confianza a otros a dar el salto. Es un muy buen ejemplo de inversión y de participación público-privada. Yo creo que el corredor de Insurgentes, primero que nada, ha sido el mejor negocio que hemos tenido, la mejor etapa de la vida que nos ha dado. Y hemos aprendido día con día a mejorarnos y a superar, y pues ahí vamos. Nos hemos mantenido desde el inicio en una tasa de cumplimiento al programa de Metrobús por arriba del 98%. Empezamos en más del 99, 98, hemos llegado en algunos casos al 97%, lo cual para una flota con 1 millón de kilómetros es excelente. Que en estos 10 años que yo tenga conocimiento no ha habido, ¿sí?, interrupciones al servicio derivado de conflictos que pudieran presentarse entre los transportistas y con las autoridades. También sería ingrato no reconocer a las empresas que se han jugado este escenario por la ciudad, y en ello me da mucho gusto que CISA, como empresa operadora de nuestra primer línea de la ciudad de Insurgentes, tenga este escenario exitoso. Desde luego que atrás de esto han venido otras líneas que sin duda han contribuido y contribuirán al desarrollo del sistema de la ciudad. Estamos certificados, aparte de somos socialmente responsables. Son cosas que se dicen fácil, pero para conseguirlas cuesta mucho trabajo. Eso se ha debido a nuestro grupo directivo que tenemos, a toda la plantilla, incluyendo desde el barrendero hasta el operador que está manejando el bus. A ellos les debemos todo. Yo estoy muy agradecido y muy honrado de poder ser socio comercial de CISA. Tengo la fortuna de conocer a muchos de los que trabajan en CISA y muchos de los que son accionistas de CISA a manera personal, y eso también da mucha satisfacción. Tenemos que empezar a ver el futuro que ya se nos avecina, que pronto va a estar ya encima. Ahorita ya nos exigen que ya quitemos los articulados, que metamos puro biarticulado. Sí, pero va a llegar el momento en que los biarticulados también van a ser insuficientes. La demanda está creciendo cada vez más. Y si nosotros no tenemos para meter un tren suburbano, para meter un ferrocarril, señores, pues tenemos que migrar. ¿Cuál es el futuro que tiene CISA? Bueno, pues CISA cumple 10 años, en 3 años seguramente vendrá la primera renovación de buses del Metrobús. Y la otra, hacer una sustitución en el relativamente corto plazo, me estoy refiriendo 2 años, a toda la flota vehicular. Que en lugar de que todos sean articulados, pasemos a hacer autobuses biarticulados. Y eso evidentemente nos va a dar un horizonte de unos 6, 7, 8 años más de poder operar de manera adecuada y ya pensar en algún otro modo de transporte, no sé, el tranvía, el premetro, lo que sea. Tienen hoy día por delante un bonito desafío en Ciudad de México de cómo ese corredor se expande al resto de la ciudad, que creo también es muy necesario para poder seguir avanzando en este proceso paulatino de mejoramiento del sistema de transporte público en una ciudad tan importante como es Ciudad de México. Y sin duda veo Insurgentes completamente operado por biarticulados. Creo que ese tiene que ser el futuro porque necesitamos más capacidad. Pero veo también que necesitamos crear apoyo de más ejes norte-sur de buen servicio. Cuando nosotros inauguramos el 19 de junio de 2005 la primera línea de Metrobús, señalábamos en nuestro discurso que el Metrobús sentaría las bases del cambio de los próximos 25 años. Ya llevamos 10. Y ciertamente el modelo de gestión, de administración, de operación, de mantenimiento y de aseguramiento de la calidad del Metrobús va a expandirse poco a poco en las diferentes partes de la ciudad y del país. El modelo BRT. Les digo, hay que revisar, hay que integrar operativamente, hay que integrar tarifariamente, pensando en el elemento que es el motor de estos sistemas, que es el usuario. Yo veo, por ejemplo, en Insurgentes a largo plazo, pues la necesidad de mejorar el sistema en el sentido de a lo mejor pasos a desnivel en algunos lugares, de tal manera que le den mayor rapidez,
mayor capacidad. No sé, a lo mejor estaríamos pensando en 10 años en tren en vez de de autobuses. Que ya se llegó una etapa, pero faltan más etapas. Tenemos que superar la manera de cómo prestamos el servicio para hacerlo de mejor manera posible. Como empresa, la verdad, el horizonte es muy grande. Vamos, hay que ser ambicioso, pero con medida. Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el deseo que tenemos? Y por lo menos eso lo tenemos muy claro, tanto Jesús y su servidor. Es crecer. Yo creo que CISA debería ver su papel en el mundo y empezar a ver otras cosas. Y estuve hablando con Jesús Padilla, hay muchas cosas que ver, que hacer, que son más amplios que simplemente operar buses y estar con los buses, ¿no? Cuando es un líder como Jesús Padilla, se adquiere una responsabilidad mucho mayor que simplemente darle el servicio. Después de esas experiencias, más bien estamos replicando lo más rápido posible el ejercicio de modelar presta de corredores que tengan como característica un carril exclusivo que permita viajar mucho más rápido, disminuya la siniestralidad, elimine emisiones contaminantes de efecto invernadero y logre la profesionalización de los prestadores de servicio. Yo creo que Metrobús es un sistema fuerte, pero que hay que ir pensando en soluciones paralelas o complementarias para que precisamente no entre en un proceso de estancamiento. Yo creo que la tendencia va a ser hacia cada vez contar con sistemas articulados más limpios, más eficientes y obviamente más cómodos para el usuario y más amigables para el mismo usuario. Un reconocimiento enorme a los concesionarios, ¿no? A CISA, a RTP. Yo quería darle felicitaciones a todos, ¿no? A la gente que logró construir el corredor y a la gente que logró armar la operación y hacerlo bien. Felicitar a CISA por los 10 años, felicitar por el buen trabajo que han realizado, por el crecimiento y principalmente por el fortalecimiento de la empresa CISA, por tener una empresa robusta que ha mejorado en tecnología, que ha tomado el desafío de evolucionar y adaptarse con el tiempo. Mis abrazos a todos los trabajadores, a los empresarios y a las autoridades de Metrobús por este aniversario, estos 10 años de funcionamiento. 10 años del Metrobús, 10 años en los que creo hemos logrado cambiarle la cara a la movilidad de lo que es el transporte de superficie. Nuevos retos, dar un servicio cada vez mejor, ampliar la red con mayor cobertura y extenderla al resto de la ciudad. Y bueno, la verdad, festejar, celebrar mucho este 10º aniversario del sistema Metrobús de la ciudad, de CISA, desde luego, reconocer el trabajo y la aportación que ha tenido su director Jesús Padilla, que como siempre ha participado exitosamente en los proyectos de la ciudad, y decirles que cuentan con el gobierno de la ciudad para seguir detonando este tipo de proyectos que son de mucho beneficio. Felicito a la empresa y quiero también aprovechar para felicitar la operación. Les mando una muy fuerte felicitación, un gran abrazo fraternal de que hemos compartido el esfuerzo juntos a todos los funcionarios de la empresa, a todos los socios y por supuesto a todo el personal de CISA que todos los días hace posible que todos los autobuses salgan a operar. Quiero enviarles una afectuosa felicitación a todos los concesionarios entonces de la Ruta 2 y ahora exitosos transportistas de CISA. Los recuerdo a todos, ¿sí?, con mucho afecto y con mucho cariño, ¿sí?, porque tuvieron la visión y pudieron convencerse de que el transporte se podía hacer de manera diferente. Yo me siento, la verdad, sumamente orgullosa. Yo uso mucho el Metrobús y pues es muy bonito ver cómo de una idea se generó un proyecto que hoy es parte de la Ciudad de México, ¿no?